Tenemos la siguiente mesa, nuevas tecnologías para la digitalización y el desarrollo sostenible. Importante, como decíamos en la presentación, al aperturar los trabajos esta mañana, el sector empresarial a nivel mundial pues se abona a la misión y a la visión que tiene FISAT, y no podría ser de otra manera, naturalmente conscientes de su responsabilidad social. Y Xtreme está representado por Eduardo Blanco Morcillo, quien es nuestro siguiente moderador de la tercera mesa de esta primera jornada. Nuestro expositor, nuestro moderador, perdón, Eduardo Blanco Morcillo, es un especialista en electrónica industrial, presidente del comité ejecutivo de FEVAL, ha sido premio empresario joven del año en Extremadura, concedido por el Grupo Z Editorial, presidente de más de una década en la Asociación de la Empresa TIC de Badajoz y de la Regional de Extremadura, fundador y presidente del Clúster TIC de Extremadura durante 8 años. Bueno, en fin, tiene una amplia trayectoria empresarial en la materia de su especialidad. Dirige la empresa de ensamblado y fabricación de equipos informáticos de España, Infostock, y el primer centro de proceso de datos de Extremadura, proveedor de Internet que desarrolló un sistema para la publicación en Internet de eventos deportivos cronometrados online, realizando con mucho éxito eventos como la Vuelta del Ciclista de España, el Campeonato Mundo de Rallys. En la actualidad es socio, fundador y consejero director de Xtreme, industria de software SA, cuya empresa es una empresa aliada de FISAT y ha permitido que este evento también se lleve adelante con la participación de los 62 expositores. Buenas tardes allí, estimado Eduardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Pues nada, encantado. Quiero saludaros a todos, los asistentes, los ponentes y la organización. De manera muy especial le quiero dar las gracias a FISAT por la sensibilidad que demuestra por un tema que me apasiona, la digitalización. Y hoy tenemos 5 ponencias que van a dar una visión de cómo la digitalización nos afecta y nos llevará de la mano a un mundo más justo. Digitalizar los datos y los procesos nos permitirán afrontar un futuro mejor. Sin más dilación, voy a presentar a nuestro primer ponente. Se llama Pablo García Rodríguez. Ha sido director de la Escuela Politécnica de Cáceres de Extremadura. Es titulado en grado máster y doctorado en los campos de Ingeniería Civil, Edificación, Informática y Telecomunicaciones. A la vez ha sido docente e investigador en el campo de la ingeniería y la informática. Actualmente es director general de la Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, con competencias en transformación digital y pymes, autónomos y conectividad en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones de la Junta de Extremadura, desde donde gestiona las oportunidades y amplifica un mensaje clave y ambicioso para Extremadura: digitalización y conectividad para todos y todas. Hoy nos hablará de Extremadura digital en el reto demográfico transfronterizo. Adelante, Pablo, y gracias. Hola, Eduardo, gracias a ti por la presentación. Me voy a poner colorado. O sea que, bueno, para mí es un placer. Gracias por la invitación. Vamos, enhorabuena a FISAT y a toda la organización por el evento. Julián, esto es magnífico y se nota la relevancia de los ponentes y de todas las mesas y cómo tocáis todos los palos, ¿no? O sea que la verdad es que enhorabuena por el trabajo, ¿vale? Yo voy a compartir pantalla, Eduardo, a ver si me deja. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. ¿Alguna cosina técnica por ahí? Sí, ahora Sí. Pablo, ya está. Ya sí, ya puedo, ya estoy. No cunda el pánico. Debía estar compartido por... A ver, la voy a poner en grande, ¿vale? A ver si me deja. Ahí va. Bueno, ya la deberíais de tener todos ahí en la pantalla, ¿vale? Y bueno, voy a centrarme en una comunidad autónoma de Extremadura que está en España, está en la Unión Europea y que, bueno, tiene un carácter muy rural, como ya sabéis y como se ha visto a lo largo de varias ponencias,
Y en esa parte rural, pues más del 60% de la población pues la tenemos en pueblos, ¿no? Y pueblos grandes. Es quizá un poco, no son pueblos pequeños, es un rural con pueblos de 3.000, 4.000 habitantes y que además, pues unido al otro lado de la raya, con ese carácter transfronterizo, pues hasta, bueno, ha venido creando inconvenientes o problemas a nuestro desarrollo como comunidad autónoma. Entonces, bueno, todo esto de la pandemia ha venido a cambiar estas circunstancias y aquí está la palabreja esta de la resiliencia y es la que tenemos que convertir en que esto, y de hecho está siendo así, sea positivo, ¿no? Hay que mirarlo con un carácter muy positivo, ¿no? Entonces, todo esto de la digitalización ya era previo a la pandemia y Europa se estaba, pues, intentando competir con otras economías un poco más agresivas, ¿no? Entonces, España, ya en plena pandemia, después del confinamiento, sacó su plan de España Digital 2025, donde, fijaros, bueno, es una cantidad ingente de dinero, son fondos en cascada, son muy problemáticos, tenemos que ir ejecutándolos bien y bueno, todo con condiciones nuevas, ¿no? En cualquier caso, os pongo esta diapositiva ahí porque me gusta que fijarme en las dos primeras, ¿no? En la conectividad y el impulso del 5G, ¿vale? Entonces, el guión lo tenéis abajo, voy a hablar un poco de conectividad, economía, qué circunstancias tenemos en cuanto a nuestras empresas en Extremadura, la parte de talento, también voy a hacer un breve apunte y terminaré con los Digital Innovation Hub, ¿vale? Para mí este mapa es muy importante, ¿vale? Nuestra comunidad autónoma no tiene competencias en despliegue de fibra óptica, entonces con plan de extensión de banda ancha, los tiene el Ministerio, pero nosotros ayudamos al Ministerio a que esto se haga de forma adecuada, ¿no? Estamos intentando llegar a todos nuestros pueblos. Ahora mismo tenemos un grupo de trabajo que nos reunimos todas las semanas, nos reunimos los viernes por la mañana por la mañana, y en él están pues, las diputaciones, la Federación de Municipios, los colegios profesionales de ingeniería de telecomunicación y las principales operadoras que despliegan fibra óptica. Este mapa suele estar muy desactualizado porque el Estado publica los datos de año en año. Entonces, bueno, los acaba de publicar ahora, coinciden. Estos son justo del año pasado, antes de que publicara el nuevo mapa. Y viene a decir un poco en la parte izquierda lo que está, los números, ¿no? Y el de la derecha lo actual, mirando con los operadores lo que realmente está desplegado. Ahora mismo tenemos casi el 90% de la población, tiene más del 90% de la población en Extremadura tiene fibra óptica. ¿Cuál es el problema? Que estamos todo el tiempo hablando de población. Eso lo dice Julián muchas veces. Y tenemos que cambiar el chip, tenemos que hablar de territorio. Y para ello tenemos que llegar a todos los núcleos de población. En Extremadura hay 388 municipios, por lo que tenemos que llegar es a todos esos núcleos de población con fibra óptica. Y desde ahí, pues si hay una casa rural o una empresa que se encuentra en medio del campo, como ocurre mucho en Extremadura, pues llegar o bien con una antena 5G que necesita de esa fibra óptica, o bien incluso financiar las ayudas para llegar a todos los sitios, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano, Europa en ningún momento publica los datos en términos de territorio y todo está en términos de población, ¿vale? Los números son muy buenos en España y para el 5G se espera que el año que viene lleguemos al 75% de la población. Si eso en España se hace a nivel de Barcelona, Madrid, Sevilla y Bilbao, pues Extremadura con 0 de 5G, pues ya tendríamos el 75%. Eso sería un desastre. Entonces estamos viendo de cómo el gobierno tiene que invertir cierto porcentaje en las zonas que no tienen casi conectividad, ¿vale? Bueno, esto daría para un libro y no se trata de eso, ¿vale? Se trata de reflejar esa importancia. Por otro lado, tenemos una fibra propia de la Junta de Extremadura, la red científico-tecnológica, por donde sale todo el tráfico de colegios, institutos, centros de investigación, incluso, Julián, la propia universidad, ¿vale? Entonces, en esa fibra la estamos ya con dineros de fondos de NextGen,
tenemos 5 millones de euros ya concedidos y ahí vamos a cambiar la electrónica de red de 10 gigabits por segundo a 100 gigabits por segundo, ¿vale? Y aumentar nuevos nodos, ¿vale? O sea que esto estamos haciéndolo ya actualmente en colaboración con Red Cities, ¿vale? Con Red.es. También en esos fondos de NextGen que comentaba antes, hay, bueno, cada vez la información está más actualizada, cada vez la información es más conexa, digamos, ¿no? Hay mucha incertidumbre porque son fondos en cascada, como decía antes, y son difíciles de hacer un seguimiento y si no cumplimos con los objetivos que están planteados inicialmente, pues no nos daría más dinero. Bien, esta es una página web del Ministerio reciente, está muy actualizada, estas son lo que tenéis en pantalla son las 30 componentes de todos esos dineros, ¿vale? Y ya aquí me gusta incluirlo, incluso hablarlo con los ODS, ¿vale? Aquí menciono el ODS el 9, de Industria, Innovación e Infraestructura, y en la meta 9.0 de 9C de ese ODS, pues el aumento de acceso a Internet y de TIC, ¿no? Yo creo que es muy importante. Esto es dinero ya que ha venido a mi dirección general, directamente, ¿vale? Son 3 de las componentes, la componente 15 y la componente 19, y bueno, os lo estoy enseñando un poco a modo de ejemplo, ¿vale? En polígonos industriales, bonos digitales para personas vulnerables, infraestructura de telecomunicaciones para comunidades de vecinos, para edificios y conectividad también en centros públicos. Esto es todo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ¿vale? O sea que son ya dinero, son 13 millones de euros, como tenéis ahí en la pantalla, ¿vale? Ahí están incluidos también los 3 millones de euros de la componente 19 de competencias digitales para la ciudadanía. Por otro lado, comentar que en ese despliegue de fibra óptica, al no tener competencias, no podemos desplegar para el Fiber to the Home, el FTTH, ¿vale? La fibra hasta el hogar. Entonces, lo que hacemos desde la Junta de Extremadura es desplegar fibra para que los ayuntamientos puedan conectar edificios municipales. Y vamos ya 4 convocatorias, ¿vale? Para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. La verdad es que invertimos todo el dinero que destinamos aquí y siempre se quedan ayuntamientos fuera. Ahora mismo el número eran 500 y pico, el que se nos quedó en la última convocatoria que acabamos de resolver, en la cuarta. Y entonces hemos sacado unas ayudas, están vigentes ahora, hace una semana, despliegue de fibra óptica para ayuntamientos de 600 habitantes. Pues el mismo día que salió publicado en el diario oficial, ya llamó un ayuntamiento, oye, ¿y los de 600 estamos incluidos o no estamos incluidos? O sea, que imaginaros la importancia que tiene y cómo nuestros ayuntamientos están muy preocupados. Son ayuntamientos pequeños, sin recursos, ni económicos, ni de personas, ¿no? con competencias digitales en esto, pues están muy atentos a que todo esto ahora mismo con la pandemia pues ha adquirido muchísima importancia y bueno, así lo demuestran este tipo de ayudas y el éxito que están teniendo, ¿vale? Y bueno, claro, muchos de estos ayuntamientos no tenían servicios sobre esa fibra que montamos y hemos sacado también ahora durante la pandemia ayudas a pueblos inteligentes. Hemos empezado con lo que más ha sufrido en Extremadura, que es el turismo, y hemos empezado con turismo inteligente y con movilidad turística, pero la idea es sacar ya una convocatoria para el año que viene con eficiencia energética, participación ciudadana, etcétera, ¿vale? Estas también las estamos terminando de resolver, las vamos a acabar de resolver antes de que acabe el año y también lo mismo, se han presentado todos los ayuntamientos y vamos a invertir, me gusta decir invertir, ¿vale? En vez de gastar. Vamos a invertir todo el dinero que se ha destinado aquí, que al final han sido 2,5 millones de euros, ¿vale? Bueno, no podía dejar de poner esta diapositiva, Eduardo, ¿vale? El 5G también va a ser muy importante para todo nuestro rural, ¿vale? Ya en noviembre del 2020 publicamos en DOE un convenio, ¿vale? Donde participan empresas de Extremadura, Amper, Stren, con Orange, con una antena de 5G en Don Benito, Villanueva, en Ceval, ¿vale? Y ahí, pues bueno, hemos presentado desde Extremadura un MDI que, bueno, yo creo que prácticamente es un PERTE, porque al final se han ido sumando comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Aragón y Cataluña. Y bueno, estamos ahí en la guerra, ¿no, Eduardo? O sea que vamos a intentarlo y sacar el proyecto adelante, ¿no? Que yo creo que tiene muchas perspectivas para conectar con esas antenas de 5G, pues lo que es pues proyectos de agricultura, ganadería o regadío, ¿vale?
Tenemos otro proyecto muy importante a nivel nacional con, mira, ahí os pongo otro ODS, ¿no? El 17 de alianzas, con el 17-17 de fomento de alianzas público-privadas. Suena a todos, ¿verdad? ¿Cómo no? Y esto está recogido en los ODS. Y en este proyecto, pues con Gamma Solutions, una operadora propia de, una empresa propia de Extremadura, pues hemos presentado un piloto con 5 casos de uso y bueno, estamos desarrollando el proyecto pues lo mismo, con mucho éxito y con muchas posibilidades de eso, de ocupar ese territorio, Julián, de ir al territorio, ¿no? Y no solo a la población. Bueno, cambia aquí el chip un poco, la economía, lo menciono nada más para no extenderme de más. Ya teníamos cuando salió la pandemia las abiertas ayudas de comercio electrónico y TIC. Hoy mismo el Ministerio, a través de Arroz.es, ha presentado el kit digital para pymes y autónomos. Yo creo que este es el gran hándicap que tenemos en Extremadura, propio nuestro. La mayoría de nuestras empresas son todas pymes, mejor que pymes, micropymes, ¿no? Son menos de 10 trabajadores y autónomos. Y estos, pues, nuestros pymes y autónomos, pues les cuesta mucho tener esos recursos digitales. Y hay que hacer un diagnóstico y un seguimiento y un acompañamiento con asociaciones, la administración, administraciones locales. ¿Vale? Y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo. Y ya os digo, esto también ha sido, vamos, nos ha tenido mucho éxito. Y durante la pandemia hemos sacado ayudas de teletrabajo y emprendimiento digital. Y aquí ha pasado un poco lo contrario. Se nos ocurrió aquí incluso incorporar ayudas para portátiles y cómo no, la mayoría se ha ido a esos portátiles, ¿no? Y entonces todo el trabajo de ese teletrabajo, ¿no? Donde estaba incluido pues, oficina en la nube, VPNs, conectividad, pues bueno, ha quedado un poco desvirtuado. Pero bueno, también es un comienzo y es lo propio de lo que ha estado pasando en pandemia. Y desde luego las ayudas en emprendimiento digital, donde teníamos la incorporación a los negocios de tecnologías digitales emergentes y ciberseguridad, pues bueno, va todo más lento, ¿no? No es tan rápido como nos gustaría, ¿vale? Simplemente eso. Y ya hablando de talento y de talento digital, que creo que también es una parte muy importante, yo menciono siempre ahí el empleo juvenil, veis ahí el ODS, ahí nos han dado un premio de temas de inteligencia artificial con AUPES, con universidades populares, y bueno, aquí el contraste y lo que es muy significativo y da para hacernoslo pensar, ¿no? Es que por un lado las empresas necesitan personas con recursos digitales, ¿vale? Y por otro lado, Muy ese no buenas, soy yo. Ernesto, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos mucho paro juvenil. Entonces es contradictorio, totalmente contradictorio. Entonces que está clarísimo que lo que tenemos que hacer pues es trabajar esas competencias digitales, ese talento digital para que nuestra juventud pues se pueda incorporar a obtener un trabajo digno, ¿no? Ahí hay unos números muy preocupantes. Siempre en Extremadura tenemos una población fija con un trabajo estable, y es en los momentos malos o buenos cuando esos empleos temporales se pierden o se ganan, respectivamente. Y eso no puede ser. Lo que tenemos que buscar es trabajo de calidad, ¿vale? Y bueno, ya para acabar, simplemente me gustaría mencionar una política europea también muy importante, son los Digital Innovation Hub. No me gusta mucho traducirlos porque es a nivel de toda Europa, son polos de innovación digital donde estamos intentando recopilar todos los recursos que tenemos a nivel digital en la región, ¿vale? Esto es a nivel de toda Europa, estamos funcionando bien, se ha abierto ahora una convocatoria para que estos Digital Innovation Hub, que hay unos 40 en España, y la idea es que haya uno por comunidad autónoma. Nosotros hemos conseguido mantener nuestra propuesta como un único Digital Innovation Hub. Hay el botoncito ese que veis a la parte superior derecha de añadir tu activo. Os animo a todos los que tenéis estos recursos digitales a incorporarlos ahí. Y hay una propuesta desde Extremadura para convertir este Digital Innovation Hub en europea, ¿vale? Y fijaros, y ya es la última diapositiva, Eduardo, fijaros, son las 3 E's, el Tech for E, ¿vale? Es eficiencia, ecología, equidad y economía, ¿vale? Tenemos que conseguir aglutinar todos esas 3 E's en un único espacio que nomás no tiene por qué ser físico, es virtual, y tenemos que un poco entre todos, entre esa parte pública y esa parte privada que mencionaba anteriormente, pues tenemos que conseguir pues avanzar
y en esta parte de sostenibilidad hacerlo bien, ¿no? Porque nos estamos jugando nuestro futuro, ¿no? Y bueno, con esto, si os parece bien, pues doy por rematada mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Te has ajustado el tiempo 2 minutillos. Muy bien. ¿2 Muy minutillos de más o interesante 2 la minutillos de presentación. menos? Muy bien, gracias. A ti, El Eduardo. próximo ponente tiene algo que ver conmigo, se llama también Eduardo Blanco, UCLES, y es responsable del departamento de I+D de la empresa Extrem Industria de Software Sociedad Anónima. Es joven, es un ingeniero de electrónica industrial y es máster en dirección de proyectos. Su ponencia, la de hoy, va a tratar sobre la digitalización al servicio de la sociedad y el medio ambiente. Adelante, Eduardo. Bien, buenas tardes y buenos días, según desde donde nos estéis escuchando. Agradecer a los participantes por estar hoy aquí con nosotros, a Pablo por su inestimable apoyo desde siempre a la pyme extremeña y por compartir la visión que tenemos de territorio, y sobre todo a FISAP por celebrar estos congresos, aun con las dificultades que tiene, que todo tenga que ser digital dentro de esta digitalización que tenemos, pero agradecerle su labor. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bien, pertenezco a la empresa Extrem. Voy a empezar haciendo una breve descripción de la empresa y luego quiero hablaros de la que sería nuestra joya de la corona, que es nuestro departamento de I+D, el que consideramos nuestra herramienta para hacer llegar nuestras ideas y nuestro trabajo a la sociedad. Extrem Industria de Software es una empresa que nace en el 1997 y es la primera factoría de software de Extremadura. Desde su nacimiento tiene un gran protagonismo en los grandes proyectos de software de la Junta, siendo los responsables del sistema económico-financiero y del sistema sanitario. Esto nos ha permitido tener una visión de nuestro territorio, de nuestra comunidad, muy amplia, puesto que dentro de los temas económicos y de los temas sanitarios se abarca muchísimo. En el ámbito privado hemos trabajado con grandes multinacionales, pero sobre todo, como os decía, hoy vengo a hablaros de la que viene siendo nuestra joya de la corona. En el año 2015 nos damos cuenta de que tenemos que salir del trabajo del día a día y empezar a hacer llegar a la población nuestros conocimientos y nuestra experiencia para conseguir algo mejor, un fin último. Y Extrem crea su departamento de I+D con esa idea, con aplicar toda la experiencia que hemos adquirido en el sector sanitario y en el manejo de los datos para buscar soluciones que a veces pueden estar ocultas y para conseguir la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente. Una sociedad digitalizada es una sociedad que genera una gran cantidad de datos y el análisis de estos datos redunda en una mejora de los procesos, localizando pues eso, posibles soluciones o posibles fallos que no dábamos antes con ello. Y queda patente que entre los sectores más importantes de la sociedad se encuentran tanto el agrícola como el sector sanitario. ¿Por qué? Porque son parte de los pilares en los que se sustenta, y desde Extrem hacemos un esfuerzo en estos dos sectores. Por empezar con el sector sanitario, uno de los grandes problemas que presentan casi todos los sistemas sanitarios y que también se da en nuestra región, en Extremadura, es su capacidad para ser igualitario en todo el territorio. Nos encontramos con territorios que tienen grandes distancias entre sus principales núcleos y los núcleos más pequeños. Estas distancias que generan una desigualdad. Se están generando habitantes de primera, que son los cercanos a los grandes núcleos, a las grandes infraestructuras sanitarias, y habitantes de segunda, que son los que están más alejados. Y por tanto, estos servicios son más difíciles de acceder para ellos. Además, esta situación se agrava mucho más en el caso de la población mayor de edad, debido a que en estas zonas rurales, en estas zonas más alejadas, esta población es mayor y además tienen mayores problemas de movilidad. Uno de los problemas que se deriva de estas situaciones es que los pacientes con enfermedades crónicas de carácter repetitivo no pueden hacer un correcto seguimiento de su patología, y esto acaba desembocando en que se les repiten los problemas. Dentro de Extrem hemos diseñado y hemos desarrollado varios proyectos para intentar arreglar estos problemas. Voy a pasar por encima de ellos comentándolos brevemente y cómo creemos que afectan a la sociedad. El proyecto Pictus. Como os decía, nosotros tenemos muchísima relación con el sistema sanitario, y desde el sistema sanitario se nos hizo llegar que uno de los grandes problemas cuando una persona, un paciente, sufría un ictus era que se le repitiese ese ictus. ¿Por qué? Porque una vez el paciente había salido de su primera hospitalización y se volvía a su lugar de residencia,
dejaba de tener contacto con los médicos, dejaba de estar controlado. Y el ictus es una enfermedad que si no se siguen unas pautas tiende a repetirse. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos minería de datos en las historias clínicas que están en nuestro sistema de salud y encontramos que hay determinados parámetros que cuando se repetían conjuntándose, se repetía un ictus. Llegamos a descubrir que con determinados parámetros, si se estaban dando, antes de 8 días a una persona se le producía un ictus. ¿Qué hicimos? Creamos una aplicación en la que ayudábamos al paciente a tomar datos sobre qué le estaba pasando y nos apoyábamos en la farmacia para que este ente también ayudase a la toma de datos, de forma que si esos parámetros que no debían darse se estaban empezando a producir, hubiese un sistema automático de alerta que avisase al sistema de salud y que este sistema de salud, sea un ciudadano de una ciudad o sea un ciudadano de una zona rural, le avisase para poder poner solución antes de que se repitiese la enfermedad. Otro de los proyectos que hemos llevado a cabo se llama SaneWeb. Este es un proyecto algo más difícil de explicar porque es más informático. Lo que pretendíamos hacer y creamos es una arquitectura tecnológica que facilitase la creación de herramientas para la asistencia a los mayores, que sean herramientas accesibles, que tengan una interfaz que permita aumentar las letras para que las leas bien, que si tienen problemas de visión se transmita la información a través de sonido y crear un canal de comunicación sencillo con los especialistas, de manera que una persona mayor, un anciano o una persona con una enfermedad crónica no tenga que hacer desplazamientos innecesarios, pudiendo tratar con su especialista por una vía digital. Para terminar, el proyecto en el que estamos ahora inmersos es el proyecto de farmacia asistencial. Como venía diciendo, ¿cuál es el problema? En los lugares donde hay mucha distancia entre poblaciones y grandes poblaciones muy distantes de las zonas rurales, las infraestructuras sanitarias solo están en las grandes ciudades. Pero sin embargo nos dimos cuenta de que en todas las poblaciones hay una farmacia y las farmacias son personal sanitario. ¿Por qué no aprovechar estas farmacias y convertirlas para llegar a toda la población con un sistema sanitario útil? Lo que pretendemos crear es un sistema de comunicación bidireccional entre ambas partes, de manera que un médico pueda decirle a la farmacia que tiene asignado un paciente: necesito saber tales datos de este paciente, realízale tal analítica, ayúdale tú a realizarla porque eres personal sanitario y después mándame estos datos. Y de nuevo un sistema de alerta, de manera que cuando se estén dando problemas, automáticamente el sistema de salud tenga la capacidad de saber que esos problemas están surgiendo. Porque muchas veces la información se queda simplemente en la farmacia. No olvidemos que en España las farmacias hacen análisis de orina, análisis de sangre, análisis de colesterol, de azúcar. Tienen muchísima información que es clave a la hora de detectar una enfermedad. Esto genera un empoderamiento del paciente. Bien, como vemos, al final todos estos proyectos persiguen reducir las desigualdades, acercando los mejores medios y una medicina de calidad a todos los ciudadanos. Además, nos valemos de recursos que ya existen, las farmacias o los centros de atención sociosanitaria, pero ponemos las nuevas tecnologías a disposición de ellas. El otro sector que había mencionado es el sector agrícola. Es uno de los sectores más importantes, es el encargado de alimentar a la sociedad y al mismo tiempo es uno de los más desaprovechados. Porque el sector agrícola genera una cantidad ingente de datos, pero todos estos datos se pierden, ya que por falta de una cultura o por falta de medios no conseguimos aprovecharlo. Esto produce que es un sector que a poco que comience a explotar sus datos va a dar unos resultados espectaculares, que van a redundar en una mejora tanto de la sociedad como del medio ambiente. El proyecto en sí se llama Smart Farming CD Agrotech. Es un proyecto que, bien decía Pablo, hay que aunar a la empresa, hay que aunar a las universidades, hay que aunar a los centros de investigación, hay que aunar a las multinacionales y pymes, que también son muy importantes las multinacionales, y lo que pretendemos crear es un entorno dotado de las mejores infraestructuras, para convertirlo en un motor que desarrolle la agricultura del futuro. Este proyecto pretende digitalizar 1.400.000 hectáreas de regadío en 2 comunidades del sur de España. Estamos hablando de Extremadura y Andalucía. ¿Cómo pretendemos digitalizarla? Vamos a hacer un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 5G. ¿Y por qué 5G? Porque mucha gente dirá, ¿por qué una inversión tan grande como el 5G cuando tenemos otros medios para transmitir información? Bien, el futuro son los vehículos autoguiados. El futuro de la agricultura es lo mismo, maquinaria autoguiada. Hoy en día ya existen fabricantes que están sacando a la calle tractores sin cabina. Todo autoguiado, todo digital. Y para esto se necesitan comunicaciones 5G. Es por lo que apostamos por ellas en este proyecto. Vamos a desplegar una red de sensores y actuadores. Los centros de investigación en la universidad, hablando con ellos, hemos llegado al consenso de que para que una red sea útil debe tener un mínimo de un sensor, una estación de sensores y actuadores por cada 10 hectáreas y una estación meteorológica por cada 2.000 hectáreas.
Y todos estos datos vamos a integrarlos en la plataforma iTierra, que es una plataforma que ya desarrollamos, que lo que consigue es aunar datos de distintas fuentes, aunar los datos de estos sensores, aunar datos de fuentes oficiales, aunar datos de satélite y luego conseguir trabajar sobre estos datos para conseguir resultados. Aquí podéis ver un pequeño esquema de cómo funcionaría. Tenemos una antena en el centro que otorga comunicaciones tanto a la población rural, porque que no se nos olvide, las zonas de regadío es donde están casi todas las poblaciones rurales, pero al mismo tiempo donde se asienta muchísima población. Estas comunicaciones redundan en el sector agrícola. En el sector agrícola tenemos sensores, tenemos satélites que lo vigilan, tenemos maquinaria y todo está generando datos. Todos estos datos se llevan a un centro donde se procesan, donde se ponen a disposición de los laboratorios y las universidades y donde a través de la minería de datos y el Big Data conseguimos encontrar soluciones, conseguimos encontrar mejoras que se las trasladamos al sector agrícola a través de una herramienta de gestión. ¿Qué ventajas obtenemos? Como ventajas directas, automáticamente obtenemos unos ahorros de entre un 20 y un 35% en agua, energía, fertilizantes y fitosanitarios. ¿Por qué? Muchas veces las fincas, las parcelas no están sectorizadas y tenemos parcelas de, por poner un ejemplo, 10 hectáreas en el que cuando pasa algo malo en una hectárea decidimos tratar la finca completa. Si aquí hace falta agua en toda la finca. Si hace falta fertilizante, se fertiliza toda la finca. Sin embargo, teniendo datos, conociendo el suelo y las partes del suelo, podemos decidir, no, solo hace falta tratar una parte del cuerpo. No tenemos que matar moscas a cañonazos, como la expresión. Tenemos que ir a la zona donde existe el problema y atacarlo. ¿Qué obtenemos? Mejoras porque se consigue eficiencia. Obtenemos una predicción de plagas. Uno de los grandes problemas es este. Igual que decía anteriormente, cuando detectas una pequeña plaga, cogemos y tratamos toda la finca, cuando igual solo hay que tratar una parte. O mejor aún, se descubre con los datos y con los estudios que un cierto hongo o una cierta plaga solo aparece si en el momento de la siembra hay una determinada temperatura y una determinada humedad. Bien, si se están dando estas condiciones, tratamos contra esa plaga. Si no se dan, no tratamos. Se puede hacer predicción de cosecha. Hoy en día esto es importantísimo. Estamos viendo los problemas que tenemos de logística y una sobrecosecha, una cosecha muy grande, acaba perdiéndose por la incapacidad de poner todo ese alimento a disposición de la gente. Con este tipo de herramientas conseguiremos hacer una buena predicción y una buena gestión logística. Para mí, uno de los componentes más importantes, la trazabilidad. Hoy en día es necesario saber todo desde antes de sembrar la semilla hasta que llega a la mesa del usuario o del consumidor. Con una herramienta como esta conseguimos una trazabilidad total. Esto empodera al agricultor porque es capaz de decir de dónde viene su producto, cómo ha tratado su producto. Y no lo dice él, lo dicen los datos. Y finalmente todo esto redunda en una mejora de la producción. Al final tenemos el agua que tenemos el territorio que tenemos y si conseguimos mejorar la producción, reduciendo los consumos y reduciendo la contaminación, estaremos haciendo una mejora del medio ambiente enorme. ¿Cuáles son algunas de las ventajas indirectas? Como decía, menores emisiones de CO2. Si estamos gastando menos energía, menos agua, menos fertilizante, estamos emitiendo menos CO2. Menor contaminación de acuíferos. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país, en España, es la contaminación de los acuíferos. Como se está sobrefertilizando, estamos consiguiendo que todos estos lixiviados acaben en nuestros ríos y en nuestros acuíferos. ¿Y qué estamos generando en los ríos? Estamos generando un caldo de cultivo para especies invasoras, porque nuestros ríos están tan cargados de nutrientes que a cualquier especie que llegue empieza a crecer. Estamos llevando conectividad 5G a las zonas rurales. Todos los proyectos de los que hemos hablado, casi todos los proyectos digitales, necesitan conectividad. Este proyecto pretende llevar conectividad 5G a estas zonas. Y gracias a proyectos como este, se podrán llevar a cabo otras experiencias, se podrán implantar otra serie de herramientas que ayuden a la sociedad. Y al final, ¿qué estamos consiguiendo? Una mejora en el control y la gestión de los entornos rurales. Porque si tienes datos, puedes tener control. Y si tienes control, puedes actuar sobre los problemas. Bien, para terminar, la digitalización es el presente y es una herramienta para igualar las oportunidades de los ciudadanos. Y al final sirve para llevar al mundo rural servicios que de otra manera solo podrían ofrecerse en los grandes núcleos. Y que a nadie se le olvide, el dato representa el mayor valor dentro de todos los sectores. Y es una materia prima que apenas ha comenzado a explotarse. Es el momento de que empecemos a explotarlo en busca de eficiencia y de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Eduardo. Una ponencia muy interesante sobre la digitalización y el mundo rural. Nuestro próximo ponente
Se llama Javier Sánchez Ventero y pertenece a una gran empresa española, a una multinacional española, el Grupo Amper. Javier es el responsable de crecimiento y emprendimiento internacional de la empresa y también es el responsable de desarrollo de negocio de todo el Grupo Amper. Actúa como colaborador y asesor en actividades de I+D, en especial en las actividades encaminadas a la aplicación de nuevas tecnologías de comunicaciones en el ámbito rural. Y a lo largo de su carrera profesional, Javier ha trabajado en 9 empresas del IBEX 35 en relevantes roles estratégicos y operativos, con una sólida trayectoria siempre mirando a la internacionalización. Recibió su máster de ingeniería en electrónica por la ICAI y su MBA por la ICADE, ambos parte de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Hoy es el director comercial y de desarrollo de negocio internacional de todo el grupo Amper. Tiene puesta este grupo su mirada en un mercado interesantísimo que es el mercado hispanoamericano. Está haciendo negocios en toda Iberoamérica y siento orgulloso de presentarle con una ponencia con la que nos iluminará sobre el tema la conectividad ubicua como clave del desarrollo rural. Gracias, Javier. Gracias a ti, Eduardo. Bien, vamos a ir rápido porque creo que andamos mal de tiempo. El micro, Javier. Sí, se supone que lo tengo activado. Dejarme ver un momento. Sí, se está escuchando, sí, se escucha bien. ¿Me escucháis bien entonces? Bien. Se escucha, Va te estás comprobando. haciendo, Eduardo. Vale, bien, vamos a compartir pantalla. Ponemos en grande. Bien, vale, por ir un poco rápido, Amper, como ha introducido Eduardo, es un grupo multinacional español. Nuestra historia comenzó hace 60 años en el mundo de las telecomunicaciones. Hemos sido siempre un actor muy relevante, sobre todo en España, pero desde hace ya muchos años pues, somos uno de los grandes proveedores de conectividad de fibra óptica, no solo en España, como apoyo a las grandes operadoras, sino también en Latinoamérica, en sitios como Argentina, como México, Perú, Ecuador, etcétera, ¿no? Una de las claves de Amper, de toda su historia, y que ha sido uno de mis objetivos en los últimos 5 años, es que fuera una empresa que siempre ha sido una empresa que ha tenido producto propio, un producto propio al que se le ha aplicado tecnología muy, muy avanzada, siempre un poco en la cresta de la ola tecnológica, ¿no? Y esa ha sido, yo creo que es un poco la clave y es lo que seguimos haciendo ahora y es lo que nos está trayendo más éxito. De cara a nuestra estrategia, y yo creo que somos una de las pocas empresas que hace 4 años ya lo tenía en su plan estratégico. Nuestras iniciativas en conectividad van muy encaminadas a proporcionar soluciones al ámbito rural. Y creo que, bueno, aunque parezca que es un exceso de empresarialismo en un entorno como este, en el que he disfrutado de las ponencias más académicas que hemos podido escuchar, pues vamos a hablar un poco de empresa, pero yo creo que también le he querido dar ese cariz no tanto académico como sí el enfoque estratégico y el enfoque que tiene que tener toda empresa comprometida con el desarrollo tanto de su país como de los entornos en los que trabaja, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Bueno, hablábamos sobre todo de Iberoamérica y es cierto que es donde más desarrollo tenemos, pero nuestra implantación en África también es muy importante. Y bueno, obviamente en nuestra propia nación, en España, donde tenemos un gran histórico y proyectos en muchísimos ámbitos, ¿vale? No me voy a extender más, que sepáis que además de las comunicaciones, pues trabajamos en seguridad pública, en industria muy tecnificada, sobre todo en construcción naval, construcción de jackets para los aerogeneradores, construcciones muy tecnificadas también de tanques de almacenamiento, etcétera, etcétera. La ponencia mía se llamaba Comunicaciones ubicuas como clave del desarrollo rural
y quería enfocarlo sobre todo a cuáles son realmente, por qué las comunicaciones o por qué vemos nosotros que las comunicaciones son esenciales para promover o promocionar ese desarrollo rural. Yo cuando hago una presentación no me gusta utilizar fotos de stock, así que tiro de las mías. Esas dos ahí son hijas mías. En nuestra casa en Galicia, yo siempre he procurado que tuviéramos esa educación mixta del urbanita que vive en Madrid, pero de la persona que está muy conexionada con su propio ambiente, ¿no? Y lo que yo veo en nuestra pequeña aldea de Galicia, donde tenemos apenas 10 habitantes o 16 habitantes o 20 habitantes cuando vamos todos en verano, es que la clave de que ese entorno rural se siga manteniendo es que las nuevas generaciones quieran seguir desarrollando el trabajo en el medio rural, quieran seguir viviendo en el medio rural. Y para ello el medio rural también les tiene que ofrecer, tiene que ser competitivo con lo que se encuentran con la oferta que se encuentra un joven en una ciudad, ¿no? Y hoy en día la clave para conseguir todo eso, para conseguir ese nivel educativo, conseguir que en el medio rural exista esa diversidad de población, que el medio rural atraiga una diversidad de población con la cual uno pueda tener un desarrollo más completo, ¿no? Que se generen esas identidades colectivas y una cultura colaborativa dentro de ese medio, que para mí son las claves de que realmente una comunidad progrese, ya sea una gran ciudad o un entorno rural muchísimo más pequeño, es que estas personas, los jóvenes que tienen que encargarse en el futuro de ese desarrollo, puedan tener ese desarrollo personal. Es decir, y ese desarrollo personal se completa o se gestiona mediante servicios, mediante tiempo libre, y sobre todo apoyado por la tecnología, que es la clave, o para mí es la clave de lo que nosotros aportamos en esta ecuación, ¿no? Nuestro ámbito de seguridad pública me permite hablar mucho de los servicios, que se proporcionan. En una sociedad no se desarrolla o no hemos sido capaces de desarrollar nuestras sociedades, y la historia nos da lecciones en ese sentido, hasta que no hemos garantizado una estabilidad en los servicios públicos, una estabilidad en la seguridad, una estabilidad en la salud, una estabilidad en la educación. Una vez que todas estas cosas las tenemos garantizadas, la sociedad progresa, la comunidad progresa, ¿no? Y eso es evidente, y lo comentaba en las ponencias que hemos podido escuchar el profesor Contreras cuando hablaba de Zacatecas y cómo se vacía Zacatecas, cómo más de 2 millones de personas de Zacatecas estaban buscando nuevas oportunidades, porque el entorno de desarrollo allí es inseguro, no se dispone de una sanidad adecuada y la educación está muy comprometida en el entorno social en el que se vive, ¿no? Entonces, en otro orden, en otra escala, yo creo que en todas nuestras comunidades encontramos que eso sucede también. O sea, la juventud que debe ocuparse del desarrollo del medio rural a futuro huye del medio rural porque no encuentra esa disponibilidad tan ubicua de los servicios públicos como se puede encontrar en una ciudad, ¿no? Y lo comentaba antes también uno de los ponentes, ya no me he quedado sin el nombre, estaba anotando todo, pero lo comentaba también, ¿no? Esa desigualdad, bueno, de hecho Eduardo Blanco lo ha comentado hace un momento, esa desigualdad que se genera entre la disponibilidad de los servicios sanitarios en la ciudad con respecto al medio rural, ¿no? Por dar más datos, vamos a tirar de esta encuesta del Instituto de la Juventud en España, que cubre un periodo de tiempo que parece muy cortito, el 2014 y el 2021. Fijémonos en cómo ha cambiado la cosa, ¿no? O sea, entre el tiempo de ocio deseado en el 2014, el tiempo de ocio real, ¿no? El tiempo de ocio deseado en el 2014 eran unas 30 horas por semana. Hoy ya nuestra juventud está pidiendo esas 45 horas de tiempo de ocio por semana. ¿Por qué no? Y el tiempo de ocio real del que se disfruta, entre unas 26 horas en el 2014, alguna más, 30 horas en el 2021, ¿no? Y es cierto que esto es así. Cualquier
sociedad en la que analicemos, más o menos donde estén más o menos cubiertas las necesidades, va a demandar esto, ¿no? En contraste a este estudio, que también lo he podido verificar con algunas informaciones de Estados Unidos, por ejemplo, lo que se habla mucho es de que en el medio rural no es este el tipo de opinión que se tiene sobre cuál es el tiempo de ocio. Pero consideremos que nuestra juventud está evolucionando a solicitar una mayor calidad de su tiempo libre o una mayor calidad de lo que quiere hacer con su tiempo, ¿no? Por ejemplo, las preferencias de ocio, otro dato muy curioso, ¿no? En el 2014, el principal componente del ocio nocturno entre las preferencias el rango de edad de 19 a 26 años era el ocio nocturno, hasta un 35% lo preferían, o por lo menos era el favorito, seguido del deporte, viajar, leer y, bueno, Internet con una cuota relevante, ¿no? Tras el 2021, estos son datos que todavía están en bruto y que no los ha procesado el INJUVE, el Instituto de la Juventud de España, pero el dato más significativo es el cambio radical que ha llevado a que Internet sea la forma de ocio preferida, ¿no? Internet en muchas de sus formas, yo diría que sin Netflix hoy en día casi nadie se mueve, nadie va a un sitio en el que no pueda tener Netflix o cualquier otro de los grandes proveedores de contenido. Pero bueno, tengámoslo en cuenta. Es decir, si eso es lo que se hace necesario para que el desarrollo de un determinado lugar se mantenga, es decir, si la gente eso es lo que demanda, démoselo, ¿no? Probablemente no sea lo que haga evolucionar nuestra sociedad, pero si lo consideramos como uno de los componentes del ocio, a lo mejor también hay que proporcionárselo, ¿no? La clave de todo esto es la tecnología y huyendo un poco del tópico de que el ocio consiste en estar pegado a la pantalla de un móvil o la pantalla de un ordenador, la tecnología, y lo comentaba Eduardo, o la conectividad es lo que nos va a permitir que ejemplos como el de la Ribeira Sacra en Galicia, donde ya hay proyectos para apoyar la recogida, la vendimia mediante drones, que van a ayudar a que esa viticultura heroica tan conocida y tan apreciada pues sea un poco menos heroica, porque ya no hay que subir las cajas de 20 kilos de uva a hombros desde los profundos valles del cañón del río Sil hasta las bodegas, ¿no? La tecnología en la educación la conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que era posible, es decir, que es posible seguir dando clase online, ha sido increíble cómo los profesores han generado contenido que ha hecho atractivo, que han seguido haciendo atractivas las clases aún con un ordenador. Y bueno, Eduardo ya ha hecho grandes referencias a la telemedicina, a la posibilidad de que exista esas consultas remotas, la posibilidad de que incluso con teléfonos móviles, aunque en realidad eso parece un dispositivo médico, en realidad es un dispositivo Android, un doctor en remoto pueda examinarle la garganta a un niño y sepa, pueda dar un diagnóstico bastante preciso de lo que le pasa, ¿no? Al final, toda esa tecnología no es nada no sirve de nada sin esa banda ancha que es tan necesaria, de la que hablaba también el director Pablo, y que de hecho me ha pisado por completo la presentación porque ahora entrábamos un poco en materia, ¿no? La banda ancha, ¿cómo vamos a proporcionar esa banda ancha? Ya que supuestamente mi especialidad son las comunicaciones, la especialidad de Amper son las comunicaciones, ¿no? Todos hemos escuchado o hemos visto esas constelaciones que el señor Musk ha lanzado y que todas las empresas, Jeff Bezos también está empeñado en cubrir nuestro cielo de pequeños satélites que nos van a proporcionar comunicaciones de banda ancha. ¿Realmente va a ser banda ancha? Bien, ya hay empresas como Sateliot que propone utilizar 5G desde el espacio, ¿no? Y sin duda que eso va a suceder. ¿Pero a qué coste? ¿Realmente los satélites son hoy en día sostenibles? ¿Estamos en el momento para que todas nuestras comunicaciones sean satelitales? ¿Las comunicaciones satelitales van a ser ubicuas? ¿Van a dar acceso a toda la población? ¿Van a democratizar el acceso a Internet por completo? Yo creo que sí, pero no ahora. Es decir, hoy en día estos microsatélites que estamos lanzando
yo no los considero sostenibles. La mayoría de ellos en 2 años caen otra vez a la Tierra, hay que volver a lanzar satélites. Hoy en día los costes de construir este satélite es verdad que están muy acotados, pero no están acotados los costes de los lanzamientos. Es decir, no estamos hablando solo de que esto contamina nuestros cielos, sino que además la economía que tiene esto detrás pues está por demostrar. Uno puede pensar que si Elon Musk está lanzando satélites que no puede estar equivocado, pero bueno, habría que mirar también las finanzas de Tesla a ver cuánto ha tardado en dejar de estar equivocado, ¿no? Bien, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues yo tuve la suerte, o quizás la desdicha, de trabajar en Suecia en los años 90. Dirigí el proyecto del Öresund Link, el puente y túnel que unen el Dinamarca con Suecia. Dirigí la parte de sistemas de comunicación y sistemas de control, ¿no? Y la verdad es que en Suecia volví a aprender a ser ingeniero, lo cual fue muy interesante, descubrir que tenía unos conceptos muy diferentes, ¿no? En España el ingeniero se considera que viene de ingenio y en el mundo sajón el ingeniero viene de engine, o sea, del que es el que lleva el motor o el que hace las cosas con metodología, ¿no? Y bueno, esa unión de ambas filosofías yo creo que me ha hecho mejor persona y quizás mejor ingeniero. Después de unos 30 años todavía está por demostrar, pero bueno. Una de las cosas que más me llamó la atención allí era que mientras los demás estábamos a ver si hacíamos ADSLs o estábamos desplegando nuestras primeras redes de telefonía en los años 90, los ayuntamientos suecos ya estaban obsesionados con la digitalización y con esa democratización del acceso a la banda ancha, ¿no? Entonces, utilizando lo que el director Pablo ha comentado también, es decir, que la conectividad de los servicios municipales a redes de fibra, lo que hicieron fue ofrecer finalmente ese servicio de fibra a toda la comunidad, ¿no? Y se convirtieron en operadores neutros para los demás operadores. Este experimento, que empezó en los años 90, es un grandísimo éxito. Es decir, prácticamente la conectividad de fibra óptica en Suecia, incluso considerando lo terrible que es esa región norte que vemos ahí tan despoblada en el mapa, pues es extremadamente tupida, ¿no? Se habla de que el 75% de los hogares disponen de acceso a una fibra óptica, muy proporcionada por servicios municipales, pero es que estamos hablando de más de 100 megas. Cuando nos ponemos en el mapa de España, que Pablo ha sacado la parte de Extremadura, sí que es cierto que esa cobertura del plan de extensión de banda ancha nueva generación está llegando a un montón de sitios, pero cuando quitamos, aquí estamos llamando banda ancha a 30 megas, cuando los suecos la llaman banda ancha a 100 megas, ¿no? Cuando quitamos los ADSL, los WiMAX y otras variantes muy habituales que nos encontramos en nuestro territorio y nos quedamos solo en el Fiber to the Home, en la fibra, la conectividad de fibra, pues pasa lo que comentaba Pablo, que en efecto vamos más a la población que al territorio. Y al final lo que está ocurriendo es que la banda ancha se está convirtiendo en un generador de desigualdad. Y si uno lo piensa, no hay ninguna otra infraestructura que sea un generador de desigualdad en nuestra sociedad. Las carreteras, la electricidad, las redes de agua, hoy en día no podemos decir que sean generadores de desigualdad, no podemos decir que una comunidad tiene más agua que otra o que no tiene acceso al agua. Eso hoy en día, por lo menos en España, lo tenemos resuelto. Sé que en otros lugares no es así, pero las comunicaciones hoy en día son un generador de desigualdad, como decía también Eduardo en su ponencia, ¿no? Entonces, bien, aquí de lo que se trata, y mientras esperamos a que los satélites nos resuelvan el problema, es de llevar fibra a todos los hogares. Esta es muy parecida a la que presentaba Pablo sobre Extremadura, pero estos son realmente las troncales no de fibra que tiene Aragón, que es uno de nuestros casos de estudio como empresa, sino que son las carreteras. Es la Red Nacional de Carreteras de Aragón. Nosotros iniciamos un proyecto, el Fiber Rural, hace ya 2 años, aprovechando nuestra Javier, experiencia. vamos cortos de tiempo.
Pues vamos a ir cortando. Un poquito. Sí. Sí, bueno, pues perdonad. La idea es que ¿por qué no hacemos lo que comentaba Pablo, que los poderes públicos o las instituciones sean lanzadores de estos proyectos? Nosotros como empresa consideramos que los proyectos estos son sostenibles en sí mismos. Es decir, el sector privado es capaz de generar beneficios siempre y cuando el apoyo inicial lo proporcione la inversión pública. Es decir, no estamos hablando de esquilmar las arcas públicas para que una empresa privada funcione, sino lanzar un proyecto que a través de la propia economía del proyecto, y esto lo tenemos bastante estudiado, genere una expansión del proyecto en la que ya no sea necesaria esa inversión pública inicial, ¿vale? Y ese es un poco el proyecto Fibra Rural. Utilizamos como ejemplo este pequeño pueblo, Pitarque, que apenas tiene 67 habitantes y está simplemente a 40 kilómetros de una troncal de fibra óptica, ¿vale? Cuando no puedes, este es un poco el estudio que se hizo de cuál era el trayecto, aquí de lo que se trata es de si se hace una obra de infraestructura como una carretera, ¿por qué no dotarla también de infraestructura de fibra, ¿no? ¿Por qué no pensamos que las comunicaciones son servicios públicos? ¿Qué hacemos nosotros aquí o qué aportamos? Bueno, pues que nosotros hemos diseñado estaciones base de telefonía de 4G y de 5G que son capaces de adaptarse muy bien al entorno rural. Grandes coberturas de hasta 30 kilómetros de extensión, independientemente de la tecnología. Son de muy reducido coste porque saben que van a dar servicio a muy pocos usuarios, con lo cual somos muy capaces de hacer este tipo de despliegues en prácticamente cualquier entorno. Parece que estamos hablando solo de España, pero nosotros tenemos proyectos para hacer esto mismo en Brasil, en Ecuador, en Perú. Es decir, estos proyectos ya los tenemos previstos en otros países, ¿no? Cuando no llegamos con fibra, pues lo mismo, nuestras tecnologías, nuestros aparatitos, pues nos permiten extender las redes de cobertura de los operadores tradicionales a base de cadenas de repetidores que también son capaces de conservar ese concepto de banda ancha y seguir ofreciendo servicios de banda ancha en 5G, aunque no tengamos directamente el acceso a fibra. Y luego, desde el punto de vista del proyecto del que estábamos comentando, del Smart Farming, pues nuestra colaboración ahí es dotar a todos esos pequeños dispositivos y sensores agrícolas de las capacidades de comunicación que se requieren, ¿no? Y bueno, esto, como veis, no era una ponencia tan académica como las que hemos tenido, afortunadamente, pero bueno, esa es nuestra aportación y nuestra clave estratégica a este ámbito. Y quería daros las gracias a todos por haberme invitado a participar y ya no consumo más tiempo. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la ponencia. Mirar la digitalización desde el punto de vista de la empresa es siempre, y de una empresa como la vuestra, es siempre muy interesante. Y esto viene también con el próximo ponente, es José Manuel Velarde Gestera. José Manuel es socio de Dirimay Consultores, es especialista en planificación, análisis, diseño, desarrollo e implantación de sistemas de información sanitarios y medioambientales. Está licenciado en física y tiene un máster en física fundamental. En la actualidad trabaja en Dirimay, es responsable de la estrategia de investigación y desarrollo en modelos predictivos para la prevención de enfermedades, en modelos de contexto para el análisis de la experiencia de la gestión farmacéutica, análisis de efectividad de medicamentos, receta electrónica privada, inteligencia artificial aplicada a la predicción de cosechas. Anteriormente fue director en Indra, ejecutando, entre otros, proyectos de la Dirección del Desarrollo e Implantación del programa DIRAYA para el Servicio Andaluz de Salud, el Plan de Sistemas de Información del Ministerio de Sanidad de Túnez, el Sistema Integrado de Gestión de Salud del Estado de Acre de Brasil, el Sistema de Receta Electrónica en Andalucía, Aragón y Cantabria, también en Bahrein, y también fue director de la multinacional Microsoft Ibérica para la zona sur de España. Hoy nos contará la función de la receta electrónica como palanca para la sostenibilidad del sistema sanitario. Bienvenido.
Hola, muy buenas a todos. Buenas tardes. No sé si me veis bien. Vale, estupendo. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya con la introducción que me ha hecho Eduardo ya solamente me queda agradecer a todo el mundo que tenga la paciencia de escucharme ahora y de asistir a esta mesa. Yo estoy encantado de que me haya invitado Eduardo y me haya invitado a la organización, Julián y Antonio. Y lo único que quería ahora es voy a compartir pantalla, con vuestro permiso, y voy a hacer una presentación sobre receta electrónica y desarrollo sostenible que se ve ahora bien, ¿no? Se ve la presentación, ¿no? Bueno, que muchos se estarán preguntando, lo que nos digo es que hace aquí un tema de receta electrónica en desarrollo de sostenibilidad medioambiental y territorial. Bueno, en esto consiste un poco esta presentación, en explicar por qué todo al final, cuando se digitaliza procesos que tienen que ver con población y con todo el territorio, pues al final, pues quiera o no, tiene consecuencias para ese territorio y para esa población. Como decía, vamos a hablar un poco de por qué yo he enfocado la presentación hablando de por qué contribuye la digitalización a la sostenibilidad. Después, porque el ejemplo de la receta electrónica, que por supuesto cuando se habla de digitalizar un proceso siempre se piensa si es eficiente o no, pero cuando se habla de un proceso que tiene que ver mucho con personas, con procesos también de servicio público, etcétera, todos tienen un apartado de sostenibilidad o una cara de sostenibilidad. Y después hay una parte al final que enlaza con todo lo que se ha hablado ya antes, Pablo, Eduardo, Javier y todos los ponentes anteriores, sobre todo la clave de todo esto que es cuando digitalizas al final estás creando o estás, en este caso no estás extrayendo una mina, sino que se está haciendo una mina con toda la información que se procesa y con toda la información que se capta. Pues como os decía, hablando un poco de digitalización y sostenibilidad, desde nuestro punto de vista hay tres digitalizaciones, ¿no? Una, la digitalización del sujeto, que puede ser activo o pasivo. Pensemos que ya hoy prácticamente está casi todo digitalizado. Una tarjeta bancaria ya no es física, se puede tener en un móvil y no existe. Existe algo que te dice que tienes una tarjeta bancaria ahí. Nosotros como personas, cuando interactuamos, por ejemplo, en un proceso así que está hablando económico, ya casi no hace falta que nos vean la cara. Pues simplemente con que alguien garantice que somos nosotros los que estamos ahí, pues podemos hacer cualquier transacción económica, podemos hablar, podemos pactar un contrato, etc., ¿no? La otra parte, una vez que tenemos digitalizado eso, ya veremos cómo se puede explotar, ¿no? La otra parte importante es el mensaje, qué información es la que se está generando por ese sujeto, o se crea en un proceso. Y la parte más complicada, porque tiene ya muchas partes relacionadas, es digitalizar un proceso, ¿no? Cuando se digitaliza tenemos 4 consecuencias. Una es que tenemos datos que pueden ser analizados, más datos de los que teníamos antes. Tenemos también posibilidad de revisar y optimizar los procesos porque tenemos capacidad para estudiarlos. El propio proceso de digitalización crea nuevos sujetos o mensajes y procesos, puede crear, como ahora mismo estamos viendo, puede crear hasta universos paralelos como se está viendo a la empresa desde, bueno, lo de metaverso de Facebook o otras cosas que se inventó ante Google o Microsoft, etcétera. Y vemos que la propia digitalización en realidad te está creando un mundo en paralelo también. Y después hay una cosa muy importante al digitalizar, que también creas innovación y desarrollo económico. Vamos a poner un ejemplo con el tema de receta. En la receta, al final, si ponemos el ejemplo de antes, tenemos 3 sujetos. Un médico, que está aquí en la parte de abajo, si lo está representado en el triángulo. Está el paciente, que al final es hacia el que va dirigido todo. Y está el farmacéutico. Y un mensaje, aquí está el ejemplo de un mensaje de una receta escrita en papel. Pero bueno, que ahora queremos digitalizar. Hay un proceso que se digitaliza. Y aquí vemos el proceso, es la parte generalmente cuando se empieza a digitalizar más complicada, la que exige más reflexión, porque hay que tocar muchos aspectos. Aquí, por ejemplo, aquí a la izquierda pues está el que emite la receta, que es el médico, que es el que verdaderamente inicia el proceso. Está el paciente que lleva la receta o que la tiene ya digitalizada y está la farmacia. Puede llegar a recogerla, no hace falta que vaya al médico para que le renueve la receta, etcétera. Bueno, cuando tenemos ya digitalizado todo, pues lo normal es que todo el mundo vendamos cuando digitalizamos un proceso que ya somos más eficientes.
Aquí en este caso, por ejemplo, pues en el caso de que tenemos un sujeto, pues o unos sujetos, pues tenemos mejor atención del paciente. Podemos, como decía antes Eduardo, podemos hacer una trazabilidad del proceso, en este caso de la prescripción a la dispensación. El médico puede también tener mucha más información de la que tiene ahora. Por ejemplo, puede saber si le ha recogido o no una receta o un medicamento. Entonces puede saber al menos si lo ha recogido, que al menos puede suponer que se lo va a tomar. Hay que pensar que muchas veces los medicamentos no se recogen y un médico puede pensar que está siguiendo un tratamiento y la persona no lo sigue, o el paciente no lo sigue. En este caso, pues por al menos sabe que que hay alguien que lo ha dispensado, ¿no? Y después, obviamente, una reducción de coste y mejora de su control. ¿Por qué? Porque me permite la mercancía, que en este caso es la receta, que cuesta, porque es un medicamento al final, pues se puede influir sobre ella. ¿Por qué? Porque en el proceso de prescripción pues se puede influir para que se escojan medicamentos más baratos, se puede influir también para que los medicamentos estén más ajustados al diagnóstico o para que de la persona o para lo que está indicado, y después también pues se puede influir mucho también en todo lo que es pues el seguimiento también del medicamento, de las moléculas, cómo se vende, dónde se hacen, etcétera. Y se puede planificar el almacenaje y al final por la dispensación final, ¿no? ¿Cuánto se va a consumir? Un ejemplo de cómo son los resultados de una receta electrónica para que todo lo que he contado al final hay números y se puede decir que sí, que efectivamente una receta electrónica es eficiente y se ahorra dinero con ella. Por ejemplo, aquí vemos unos datos, estos son datos del Sistema Nacional de Salud, lo proporciona el Ministerio de Sanidad en España, de cuál es el número de recetas facturadas por el Sistema Nacional de Salud. Aquí hay que pensar también que vino una crisis en el 2013 que se tomaron medidas, pues algunas veces de aumentar el copago. En España la sanidad pública, todos los medicamentos se financian en una parte, más o menor, mayor o menor, dependiendo de cómo esté, de la edad, del paciente, si está jubilado o no, o si tiene una enfermedad crónica, pues los medicamentos para esa enfermedad crónica suelen financiarse hasta el 90%. Pensemos, por ejemplo, en insulina, se financian hasta el 90% para los diabéticos. Y entonces, claro, pero al final es un coste, puede haber también despilfarro en este caso. Aquí se ve cómo esto tuvo que ver con la crisis, pero también tuvo que ver que cuando se dio cuenta que había que tener un poquitín más de control en el gasto sanitario, pues se esforzó para extender la receta electrónica a todo el territorio. Hay algunas comunidades que no la tenían, por ejemplo, Extremadura y Andalucía sí la tenían, pero otras comunidades no la tenían todavía y se extendió, ¿vale? Y se consiguió reducir. Estamos hablando de envases, ¿eh? Pero si vamos a la tabla de aquí de la derecha, vemos que el gasto que había en el 2010, comparado con el que había en el 2020, 2019-2020, que ya se había recuperado, en el 2019 se había recuperado la crisis, vemos que se consiguió que no se llegara, se había reducido en un 10%. Eso es un tema muy importante. Pensemos que estamos hablando de 12.000 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero. Bien. Si vamos al último cuadro, justo aquí al final también, vemos también que el gasto, había aumentado el número de recetas, pero el gasto por receta también había mejorado. Esto se había conseguido también pues, a lo que fue digitalizar el proceso. Bueno, hasta este momento todo el mundo dice, estamos digitalizando procesos, todos los que están escuchando estaréis pensando, perfecto, hay control económico, muy bien, estamos hablando otra vez de economía, pero estamos en un tema de sostenibilidad medioambiental, no todo es economía, no todo es ahorro, tenemos que saber cómo esto qué aporta en otros casos, ¿no? De medio ambiente, de saber si la población con esto ha mejorado algo o ha tenido beneficios y alguna cosa más. Bueno, pues eso es lo que viene ahora, ¿no? Mirad, hay una cosa muy importante. En esta presentación he llamado, como lo he denominado, ahorros marginales. Bueno, en un año se impuso, esto estamos hablando en Andalucía. En Andalucía, en un año, en el año 2005, Andalucía fue la primera que puso la receta electrónica y fue la primera que puso en el mundo. Pues logró que si tenía 62 millones de consultas al año en primaria, Andalucía, una población atiende a unos 9 millones de personas, el sistema sanitario, pues en septiembre de 2005 había 62 millones de consultas, en septiembre de 2006 48 millones, ¿de acuerdo?
¿Por qué se consiguió esto? Aparte de otras cosas que no tienen que ver también con la receta, sobre todo por la receta electrónica. Las personas, los pacientes, no tenían que ir a renovar la receta cada vez que se le acababa una caja con medicamentos. Con la receta electrónica se puede tener medicamentos por un año. Entonces simplemente se le da a un crónico, se le daba el medicamento por un año, se le da el medicamento por un año y solamente tiene que ir a recogerlo a la farmacia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando va, eso hace que el número de consultas que había, que se denominaba en aquella época consultas administrativas, que en realidad no eran consultas médicas, solamente era para renovar una receta, que es una parte administrativa, se consiguió reducir la asistencia al médico. Ya tenemos dos cosas. Ya hemos beneficiado a una persona que es el médico que se encuentra con menos trabajo que a lo mejor no le gusta, burocrático. Ya algo de ahí, de sostenibilidad hay para esa persona. ¿De acuerdo? Después hay la parte que había. El 13,35% de la población general no tenía ya, bueno, digamos, en esta reducción de las consultas, 13,35% correspondía a la población general. El 21,60% a mayores de 65 años. Como estábamos hablando antes, que ya lo dijo Eduardo, lo hablaba Pablo y todo, lo importante que es llegar a toda la población, aquí ya hay una parte de la población que se ve beneficiada por un servicio y porque le ahorra desplazamientos y el servicio le llega, no tiene que moverse de su vivienda, vamos, de su lugar donde vive, su habitación, no se tiene que mover para ir a hacer un trámite. Lo puede hacer desde su casa, ya lo tiene hecho. ¿De acuerdo? Eso por la parte simplemente de lo que es comodidad para un paciente o comodidad para una persona. Pero ahora vamos a ver, se hizo un análisis de qué consecuencias tenía en otros sitios, ¿no? Y por ejemplo, si tengo menos desplazamiento, tengo un ahorro de combustible, tengo menos permisos por ausencias laborales. Hay muchas personas que a lo mejor tienen que ir al médico en periodo laboral, tienen que pedir permiso, es un trastorno para él porque a lo mejor deja de ganar dinero, deja de ingresar y también es un trastorno para todos. Si pensamos más o menos, imaginemos solamente que a lo mejor el desplazarse a un médico puede llevar 1 hora de desplazamiento o más, pensemos simplemente nada más que en el coste de lo que es 1 hora trabajada o no trabajada, pero después además en el tema de lo que es el ahorro en contaminación, etc. Bueno, esto es una de las consecuencias de digitalizar un proceso en el que se evita pues, muchos de los costes que lleva ese proceso asociado y que a lo mejor no es del propio proceso, pero que me están haciendo que, por otro lado, usted tenga beneficios, ¿no? Hay otra cosa también muy importante, estamos hablando solamente de costes medioambientales por el lado de ahorro de desplazamientos, energía, etcétera. Hay una parte también y muy importante en el tema de medicamentos. Cuando se consumen menos medicamentos y están menos, desde luego hay menos consumo de recursos, pero también hay menos desperdicios. Hay que pensar que los medicamentos, el desperdicio de medicamentos es muy importante. Muchos al final terminan o en el medio ambiente, porque se tira o no se utiliza, o termina en nuestro cuerpo porque lo consumimos a través de los animales que han sido medicados. El tema de la receta electrónica, también existe receta electrónica veterinaria. Y también ahí se consigue que, como decía Eduardo antes con el tema de los fertilizantes y demás, que seamos mucho más eficientes en el consumo, ¿vale? Bueno, hay una parte negativa en todo esto, que es la digitalización es un consumidor voraz de energía eléctrica. Hay que pensar que habla mucho de digitalización, pero ahora mismo enchufamos todo. Una de las cosas que también que decimos, está subiendo la energía eléctrica, ¿no? El coste de energía. Nosotros estamos sufriendo ahora aquí en España. ¿Qué está pasando? Es que hoy lo enchufamos todo. Tenemos el móvil, un PC, el PC del que estoy hablando, la luz, etcétera. Al final, un consumo de energía eléctrica también importante. Hay que buscar el equilibrio. Generalmente, lo que hemos conseguido, el consumo de energía eléctrica probablemente lo tenemos igual, pero ya que tenemos estos aparatos que nos permiten digitalizar y son ubicuos en el móvil o en un ordenador personal, etcétera, pues al final está claro que hay muchos ahorros, no solamente del propio procedimiento, sino también ahorros marginales. Y ya por último, y enlazo con todo lo que se ha hablado antes, para llegar a esto hay unas cuantas claves. Una en las comunicaciones, Pablo lo ha dicho antes, hay que tener disponibilidad para esto y para muchas cosas más. Esto es un ejemplo.
de cómo se ha aplicado una digitalización a un proceso sanitario que además ha conseguido que sea más sostenible, pero por cualquier cosa de la que se ha hablado ahora necesita comunicación, sea para control de cosechas, como decía Eduardo, sea para llegar a sitios donde la gente, como decía Javier, que tiene una necesidad de dosis y se quiere conectar, o sea también para temas básicos como la formación, ¿vale? También hace falta, como hemos dicho, al final todos estos dispositivos hay que enchufarlos a algún sitio, hay que poner energía. Hay un reto ahora para que la energía sea limpia y verde, pero la energía hace falta. Después está el ciclo y en eso sabe también mucho Extrem y algunas personas más que están aquí, del ciclo de hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar que cualquier proceso de digitalización necesita de comunicación, necesita también de energía, ¿vale? Y después hay una parte muy importante en la infraestructura, yo lo considero infraestructura porque es básico, es que para aprovechar todo esto hay que invertir hay que tener escuelas, academias, universidades donde la gente se pueda formar. La persona que ahora, esta mañana estuve en una conferencia que decía, vale, muy bien, hay mucha oportunidad de digitalización, pero no se aprovechan. ¿Por qué? Y existe a lo mejor un paro estructural, porque las personas no saben trabajar con estas tecnologías. Hay que pensar que ahora mismo cualquier persona, un agricultor que se quiera conectar, quiera aprovechar toda esta digitalización pues para poner sensores en su terreno, para utilizar un dron o lo que sea, necesita una formación que necesita saber algo más de lo que sabía hasta ahora. ¿De acuerdo? Y ya por último, esta última transparencia que me queda por decir es que al final, cuando se tiene toda esta información que provoca la digitalización, es una información mucho más rica que la que se tiene sin digitalizar, se pueden conseguir cosas, cuadros de mando como este tipo, cuadros de mando de saber pues, cómo es la situación en un sitio, de cómo está evolucionando, de dónde salen, como vemos aquí a la derecha, cuál es el origen de cosas y dónde termina, cómo está la cobertura geográfica de lo que está implantando, etcétera. Y esto es muy importante sobre todo porque esto se puede conseguir. Y esto en sí mismo también es economía. Cada vez hay más empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas, que están creciendo, necesitan datos y cualquier oportunidad de producir datos y además de producirlos cerca de donde vive la persona, es más oportunidades económicas que tiene, más oportunidades de emprendimiento que tiene esa comunidad. Y ya con esto he terminado. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Nos ha quedado todo claro cómo la receta electrónica y su digitalización son una parte de la sostenibilidad de la sociedad. Pero yo creo que también viene a colación de nuestra próxima presentación Celina Pérez Casado, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Extremadura, máster universitario en Desarrollo Sostenible y máster universitario en Investigación en Ciencias. Desde muy joven participa activamente en las organizaciones empresariales. En la actualidad es la expresidenta de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Extremadura, secretaria de organización del CEAGE, vocal de la Comisión de I+D+I de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE. Como profesional se consolida en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura, CETAEX. Durante 5 años fue responsable de los proyectos de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, también como responsable de los sistemas de gestión de calidad y de I+D+I y de vigilancia tecnológica. En el 2013 comienza su etapa como empresaria y fundó Inicia Innovación, prestando servicios de consultoría y de formación especializada en I+D+I, también en emprendimiento. En el 2020 da un salto importante en el sector de la consultoría como socia y consejera delegada en Vectora Reinicia Sociedad Limitada, una empresa consultora especializada en innovación, gestión del I+D+I, vigilancia tecnológica y transferencias de resultados de investigación. Es profesora homologada de la EOI en varias áreas, tutora del programa de transformación digital de Google, Actívate, y mentora de la aceleradora de startups de Telefónica, Extremadura Open Future. Pertenece al Consejo Asesor y Técnico de la Fundación Ecoánime y Fomento del Emprendimiento de Agricultura Ecológica. Ahí es nada. En la actualidad es consejera delegada de Vectora Reinicia y como resultado de su experiencia en el sector nos hablará de 2 pilares para el futuro como son
la digitalización y la sostenibilidad en el sector agroindustrial. Bienvenida, Celina. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, que yo con esta presentación casi que me da miedo hasta comenzar. Muchísimas gracias además a FISAT por haberme invitado, en especial a Julián, por supuesto, y además porque sea precisamente en esta mesa de digitalización y sostenibilidad. En mi caso, yo no voy a presentar unos resultados de proyectos de I+D, porque precisamente a lo que me dedico como consultoría es a prestar servicios de consultoría de I+D a las empresas, ayudar a las empresas en esa transformación digital, ayudar a las empresas en esa innovación y ayudar a las empresas a dar los pasos correctos en la I+D y en su unión con universidades, con centros de investigación y a que puedan conseguir esos resultados. Voy a compartir pantalla, traigo una pequeña presentación porque para mí ha sido especialmente interesante centrar esta presentación en el sector agroindustrial. Es el sector en el que se presentan, creo, los principales retos y es el sector en el que tanto los nuevos fondos europeos como el propio gobierno va a centrar todas sus fuerzas precisamente transformar el sector a través de la digitalización y la sostenibilidad. Por eso lo he elegido. A ver. Creo que estoy compartiendo ya. Muy bien. Pues como estaba... ¡Ay! No me salen las imágenes. Vaya por Dios. Bueno. Como os estaba comentando, la importancia para mí de esas dos palabras, digitalización y sostenibilidad, porque son los que van a marcar, en primer lugar, que nos transformemos hacia una agricultura inteligente a través de la digitalización, agricultura e industria agroalimentaria. Sostenibilidad porque tenemos que transformar tanto la agricultura como la industria agroalimentaria para consumir nuevos recursos y reducir los recursos que estamos consumiendo. Y en tercer lugar, vuelvo a hacer hincapié en algo que se ha comentado aquí varias veces ya durante esta mesa, romper la brecha digital del mundo rural y esa capacitación. Tenemos que acercar a los jóvenes, a la mujer, al mundo rural y tenemos que pasar el salto para que toda esta transformación de digitalización y sostenibilidad sea posible vía capacitación. Capacitación y formación. El sector agroalimentario, a través de la digitalización y la sostenibilidad, tiene que dar respuesta a los principales retos del sector. Y el principal reto es poder cubrir las necesidades alimentarias. Y poder cubrir las necesidades alimentarias significa que en 2030 vamos a tener que estar alimentando lo tengo por aquí anotado, a 8.500 millones de personas, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Y eso solo lo vamos a poder hacer haciendo más rentables las producciones y más eficientes nuestras industrias y siendo sostenibles ambientalmente. ¿Qué exigimos? Inmediatez y veracidad. Eso es lo que necesitamos. Manejar un gran volumen de datos, que seríamos incapaces de manejarlos sin esas tecnologías. Gestionar esos volúmenes de datos para tener unas predicciones acertadas en el sector y poder tomar decisiones en tiempo real, desde el campo, en la industria y en las ventas al consumidor. Facilitar el acceso en tiempo real ¿a qué tipo de datos? Pues ya nos ha hecho todo un despliegue Eduardo en su anterior exposición. Datos meteorológicos, datos de sensórica, datos de necesidades de riego, de necesidades de insumo, datos de operaciones en la propia industria, el de la calidad del producto, de los precios del mercado, de los precios de pienso en ganadería, de la productividad que estamos obteniendo. Eu já entrei aqui, estou insistindo. Oigo un poco mal. En definitiva, vamos a pasar de una agricultura intuitiva a una agricultura predictiva. Y ese es el gran salto que tenemos que dar. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. En esto, ¿en qué estamos apostando
desde, vaya, qué lástima que no se me vean ni los títulos ni las imágenes. ¿En qué estamos apostando desde fondos europeos y fondos transformadores? En la digitalización del sector y en la sostenibilidad. En España tenemos el gran plan estratégico transformador del sector agroalimentario, apuesta también por estos dos pilares, con 1.000 millones de euros previstos para su publicación de antes de final de año. Y estas son las principales líneas que nos está marcando para el sector agroindustrial. Inteligencia artificial y simulación de procesos, utilizar sistemas predictivos, gemelos digitales, realidad virtual dentro de nuestras industrias, dentro de nuestras fábricas, sensorización y tratamiento masivo de datos, tanto en la producción como en los sistemas de mantenimiento de la industria y de control de su calidad. Robótica colaborativa y robótica autónoma para sustituir trabajos repetitivos. Y aquí abro otra línea de debate que sería también muy interesante de saber si toda esta digitalización del sector va a hacer perder puestos de trabajo o lo que va a hacer es mejorar la calidad de esos puestos de trabajo. Porque yo creo que evidentemente a través de la robótica y a través de la tecnología vamos a sustituir esos puestos de trabajo que son repetitivos, pero les vamos a aportar una calidad a través de esa formación a puestos de trabajo más específicos y adaptados a manejar esas tecnologías. Visión artificial en los procesos productivos, tanto para detectar defectos como para reducir desperdicios, y sobre todo también aprovisionamiento y logística, coordinación de esa logística, previsión de la demanda con Machine Learning. Estas son las principales líneas digitales sobre las que queremos actuar para llegar a ese reto de la digitalización del sector. Pero luego tenemos otra parte, que son las líneas de sostenibilidad. ¿Por qué tenemos que apostar en las líneas de sostenibilidad del sector? Por nuevos materiales reciclables, compostables, reducción de los envases o reutilización de los envases, reducción de consumo de recursos, de consumo de las materias primas y de esos desperdicios, actuaciones sobre la reutilización y depuración de las aguas en nuestras industrias, ahorro energético, por supuesto, nuevos combustibles, menos intensivos en carbono, maquinarias más eficientes, reducciones de los consumos dentro de los procesos, implementación de energías renovables y autoconsumo, y la logística. Volvemos a la logística, rediseño de las rutas, ahorros y eficiencias en todas esas rutas entre proveedores. Bien, hemos visto principales pilares sobre los que actuar en la digitalización, principales pilares sobre los que se va a centrar la estrategia europea para actuar en la sostenibilidad, y nos faltan dos puntos importantes. El primero, monitorización e indicadores, seguimiento, cómo vamos a medir cómo estamos actuando en nuestra sostenibilidad. Y eso es muy importante. Y eso tenemos que ser capaces de tener sistemas de indicadores y herramientas que nos digan si estamos actuando correctamente para la sostenibilidad y para la eficiencia de nuestros recursos. Y en segundo lugar, actuaciones compartidas en toda la cadena de valor. No queremos individualismos, lo llevamos diciendo desde la pandemia. Se trata de revolucionar sectores, se trata de involucrar a toda la cadena de valor en proyectos comunes, en proyectos colaborativos. Utilizar esas tecnologías también de forma colaborativa. Las plataformas colaborativas, sistemas integrados de interacción con proveedores, con clientes, con productores. Presentar proyectos en común. Digitalización de la toma de decisiones en la cadena de valor, el ciclo integral de un producto. ¿Qué sentido tiene actuar sobre la huella ambiental del producto solo en nuestra parcela? Si tenemos que tener en cuenta al productor, al transformador, al proveedor y al consumidor. La huella ambiental, la gestión sostenible conjunta y la seguridad alimentaria y trazabilidad. No solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino desde el punto de vista también de la digitalización. Y aquí el principal elemento que están barajando e impulsando desde todas las tendencias es la tecnología blockchain para poder garantizar esa seguridad alimentaria y esa trazabilidad durante toda la cadena de valor. De modo que digitalización, sostenibilidad,
sistema de monitorización e indicadores y proyectos colaborativos que involucren a toda la cadena de valor. No es momento de individualismos, es momento de actuar conjuntamente, porque si no, no vamos a poder superar este reto de transformar este sector. Y todo esto siempre va a tener que ir apoyado por la capacitación y la integración de jóvenes en el mundo rural. Tenemos que hacer atractivos el mundo rural y el mundo agrario a los jóvenes y capacitarlos para que aporten esa tecnología y esas nuevas capacidades a este sector. Si no, será imposible. Podemos tener ayudas a equipos más eficientes, a maquinaria, a proyectos de investigación, pero el sector no podrá transformarse a nivel global si seguimos actuando de manera individual en nuestras empresas. Y eso yo creo que desde los distintos organismos que están lanzando todo tipo de ayudas y políticas, así se ha comprendido. En definitiva, la innovación nos ayuda a crecer, nos asegura un futuro mejor, pero para ponerlo en marcha, toda esta transformación necesitamos políticas para materializar este cambio, recursos que impulsen que podamos hacer este cambio y actuaciones conjuntas, sin duda. Creo que estas son las tendencias clave, no solo a nivel nacional, a nivel europeo, y creo que debemos actuar conjuntamente porque es un sector totalmente fundamental para garantizar tanto la sostenibilidad como cubrir las necesidades alimentarias que vamos a tener el día de mañana. Así que muchísimas gracias. Espero que os haya servido de interés y de introducción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Celina. Has cumplido justo con el tiempo. En general nos hemos pasado solamente 3 minutos. Quería primero daros las gracias a todos, a Pablo, a Eduardo, a Javier, a José Manuel y a ti, Celina, por aportar luz sobre este sector y sobre esta materia, la digitalización. Y como nos hemos comido todo el tiempo, no hay tiempo para contestar preguntas de los usuarios, y le paso la vez a nuestro anfitrión para que siga las conferencias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Importantísimo, de verdad, la participación, de cómo nos acercamos, sobre todo nosotros que tenemos otra realidad al mundo tecnológico. De verdad que nos motiva a cimentar las iniciativas y proyectos que hemos conversado con Eduardo, y esperemos contar siempre con la colaboración de aliados estratégicos, como los representantes de las empresas que han participado, de los consorcios y las corporaciones. Nos necesitamos ambos en ambas latitudes en las que nos encontramos por ahora. Gracias por vuestra participación.